Tal como quería mi papá, traje a nuestra criada con nosotros al evento. Por un momento, no podía creer lo que oía. Edgar, parado justo frente a su padre, se refirió a mí como una sirvienta con una actitud presumida. Entonces, mi padrastro, que me había estado mirando fijamente a la cara, de repente se echó a reír. Confundido y molesto, pregunté, ¿qué está pasando? Su padre, tratando de reprimir su propia risa, logró decir, bueno, es solo que cuando dijiste prometida de Edgar, me preguntaba qué tipo de mujer sería. Y aquí tenemos una cara de pobreza, me dan ganas de ver a sus padres. Al escuchar esto, yo, Emi, sentí lágrimas en el fondo de mis ojos por pura frustración y vergüenza. Huí de la escena, buscando refugio. Afortunadamente, había un baño de mujeres para invitados en la sala de fiestas. Me escondí allí como si corriera a cubrirme y llamé a mi papá. Después de explicarle la situación, mi papá vino a ayudar de inmediato. Cuando llegó, se presentó y dijo, «Hola, soy el padre de la criada». Al darse cuenta de quién era mi padre, el padre de Edgar y Edgar comenzaron a entrar en pánico y, finalmente, enfrentaron represalias de mi papá y de otro ayudante que apareció más tarde. Mi nombre es Emi y trabajo como vendedora en una tienda departamental. A los 40, sigo soltera, pero actualmente estoy saliendo con alguien. Su nombre es Edgar, 5 años menor que yo, a los 35. Edgar es hijo del dueño de una tienda de música ubicada dentro de los grandes almacenes donde trabajo. Salir con el hijo del jefe puede atraer atención no deseada, por eso he mantenido en secreto mi relación con Edgar en el trabajo para evitar situaciones sociales incómodas. Nos comunicamos principalmente a través de mensajes y siempre espero revisar mi teléfono en busca de mensajes de Edgar durante los descansos. Hoy revisé mi teléfono para encontrar un mensaje suyo que sugería que saliéramos en nuestro día libre. Nuestra relación aún era fresca y pasar tiempo juntos se sentía nuevo y emocionante. La familia de Edgar, propietaria de una tienda de música, tenía un piano valorado en $2 millones. Edgar toca el piano desde que era niño. Quiero que veas el piano de nuestra familia, entonces tocaré algo para ti, le envió un mensaje de texto. Eso suena encantador. Me encantaría escucharte tocar, respondí. Edgar es genuinamente educado y una persona tranquila. Realmente disfruto pasar tiempo con él. Teniendo en cuenta nuestras edades, por supuesto, el matrimonio está sobre la mesa, así que cuando Edgar me envió un mensaje sobre tener una cita, sentí una punzada de emoción mezclada con la anticipación nerviosa habitual. Sin embargo, tuve que declinar ese día porque mi mamá venía de casa. Lo siento, pero tengo que quedarme en casa porque mi mamá está de visita ese día, le respondí por mensaje de texto. Luego, 10 minutos después, Edgar respondió, ¿vendrá tu mamá? Me gustaría conocerla si es posible. Después de pensarlo un poco, ya que estábamos considerando casarnos, respondí, esa podría ser una buena idea. Puedes venir a cenar. Edgar estaba encantado, y yo también, aunque un poco nervioso por cómo se desarrollaría la velada. Mi mamá llegó temprano en el día y juntas preparamos la cena, llenando la cocina con los olores de sus mejores recetas. Le conté sobre Edgar, explicándole cómo se había desarrollado nuestra relación y cómo él me había apoyado a través de varios altibajos, incluido el humillante incidente en la fiesta. A medida que se acercaba la noche, esperaba que presentarle a Edgar a mi mamá fuera otro paso adelante en nuestra relación. Esperanzas para el futuro y lo importante que era para nosotros contar con la aprobación de mi mamá. Ambos entendimos que la dinámica familiar podía ser compleja y estábamos preparados para abordar cualquier problema que pudiera surgir. La mañana continuó, y cuando mi mamá finalmente regresó de su llamada telefónica, parecía más serena, pero había cierta deliberación en su comportamiento que sugería que estaba lista para hablar sobre algo significativo. Mamá, Edgar notó que parecías un poco sorprendida cuando mencionó su apellido, comencé, con la esperanza de facilitar la conversación suavemente. ¿Hay algo que debamos saber? Mi mamá dudó por un momento, luego suspiró profundamente,
como si decidiera cuánto revelar. Sí, hay un poco de historia con el nombre Oeste. No se trata directamente de Edgar, pero es algo de mi pasado. Edgar y yo intercambiamos una rápida mirada, preparándonos. Mi mamá continuó, hace muchos años, cuando recién comenzaba como violinista, tenía una asociación con un promotor musical, un señor West. No terminó bien. Era un hombre difícil, y nuestra relación profesional se agrió debido a algunas decisiones poco éticas que tomó. Afectó mi carrera por un tiempo. Vi que la cara de Edgar cambiaba mientras absorbía la información. Ese era mi tío, dijo en voz baja. Escuché sobre sus consecuencias con varios músicos. No tenía idea de que uno de ellos estuviera relacionado contigo. La atmósfera se sentía pesada, pero también había una sensación de piezas cayendo en su lugar. Lamento escuchar eso, Edgar. Debe ser incómodo escuchar esas cosas sobre tu familia, dijo mi mamá, con la voz más suave, reflejando empatía pero también el dolor de viejas heridas. Está bien, respondió Edgar. Creo que es importante que sepamos estas cosas. Ayuda a comprender más sobre los antecedentes de los demás. Pasamos la siguiente hora discutiendo el incidente pasado más abiertamente, explorando cómo había impactado a nuestras dos familias. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Edgar expresó su pesar por las acciones de su tío y le aseguró a mi mamá que sus valores y la forma en que conducía su negocio contrastaban marcadamente con los de su tío. A medida que avanzaba el día, la incomodidad inicial dio paso a una comprensión y respeto más profundos entre nosotros. No fue fácil hablar de recuerdos tan personales y dolorosos, pero fue crucial para generar confianza y seguir adelante. Mientras navegábamos por estas revelaciones, Edgar y yo sabíamos que abordar esto abiertamente en realidad nos había acercado. Me hizo darme cuenta de lo importante que eran la transparencia y la honestidad en una relación, no solo entre nosotros dos, sino también con nuestras familias involucradas. El resto de la visita se dedicó a planificar un futuro potencial en el que ambas familias pudieran unirse, no solo como suegros, sino como partidarios y aliados en nuestros respectivos viajes. A pesar del comienzo difícil, el día terminó con una perspectiva esperanzadora, sentando las bases de lo que esperábamos que fuera un futuro armonioso. Que esta era una coyuntura crítica en nuestra relación y estaba decidida a abordarla con la mayor franqueza y gracia posible. Llegó el sábado y, mientras me vestía, elegí un atuendo elegante y discreto, con la esperanza de lograr el equilibrio adecuado entre formalidad y accesibilidad. Edgar me recogió por la mañana y su comportamiento tranquilo habitual parecía impregnado de una inusual mezcla de emoción y nerviosismo. En el camino a la casa de sus padres, Edgar llenó el silencio con charlas sobre los recuerdos de su infancia asociados con el vecindario por el que pasábamos. Ese es el parque donde aprendí a andar en bicicleta, señaló, con una sonrisa atravesando su fachada nerviosa. Fue conmovedor ver este lado de Edgar, las historias personales que lo convirtieron en quien era. Cuando llegamos, los padres de Edgar nos recibieron en la puerta. Su madre, con una cálida sonrisa, extendió la mano, mientras que su padre, una figura más reservada, asintió cortésmente. Bienvenida, M. Hemos oído hablar mucho de ti, dijo su madre, acompañándonos a su casa. La casa era espaciosa y cálidamente decorada, reflejando a una familia con profundas raíces y sentido de la tradición. Cuando nos sentamos en la sala de estar, la conversación comenzó con bromas generales, pero pude sentir el trasfondo de curiosidad sobre mí y mis antecedentes. El padre de Edgar fue el primero en profundizar. Entonces, Emi, Edgar nos dice que trabajas en los grandes almacenes donde se encuentra nuestra tienda de música. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, su tono amable pero mesurado. He estado allí durante unos 10 años, respondí, es un gran ambiente y, a lo largo de los años, me he apegado bastante a la comunidad que rodea la tienda. Su madre asintió y luego agregó, ¿y la música también te interesa? Dada la pasión de Edgar, imagino que debe ser un interés común. Sí,
disfruto de la música, aunque soy más entusiasta que practicante, admití sonriendo. Siempre he admirado a quienes saben tocar bien un instrumento, como Edgar. La conversación cambió gradualmente a temas más personales y me di cuenta de que estaban evaluando no solo mi compatibilidad con Edgar, sino también mi ajuste dentro de la dinámica familiar. Edgar, mientras tanto, se mantuvo solidario, a menudo agregando detalles o anécdotas que pintaban nuestra relación de manera colaborativa y respetuosa. Mientras se servía el almuerzo, la madre de Edgar sacó platos que había preparado, cada uno presentado con una pequeña historia sobre su origen o por qué era importante para su familia. La comida fue deliciosa y el esfuerzo por hacerme sentir bienvenido fue palpable. Después del almuerzo, dimos un paseo por su jardín y el padre de Edgar me hizo preguntas más directas sobre mis aspiraciones futuras y cómo imaginaba mi vida con Edgar. Respondí de la manera más honesta posible, enfatizando nuestros valores compartidos y esperanzas para el futuro. A lo largo de todo, permanecí consciente de la importancia de esta reunión, las preocupaciones tácitas sobre las diferencias culturales y familiares que podrían permanecer debajo de la superficie. Pero cuando nos despedimos, sentí un optimismo cauteloso. Los padres de Edgar habían sido cálidos y acogedores y parecía que habíamos causado una impresión positiva. Mientras Edgar y yo regresábamos, él apretó mi mano suavemente. «Estuviste maravilloso», dijo, con un tono de alivio evidente en su voz. Sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad, esperanzada en lo que nos deparaba el futuro. Di esas cosas, especialmente frente a su padre. Mi corazón latía con fuerza y sentí que se formaba un sudor frío mientras trataba de procesar la situación. De repente, la habitación parecía demasiado cálida y las paredes demasiado juntas. ¿Fue una especie de broma retorcida o prueba? Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de que todo esto era un malentendido, que tal vez Edgar estaba interpretando un papel por alguna extraña razón. Pero su comportamiento sugería lo contrario, estaba demasiado relajado, demasiado a gusto con lo que estaba diciendo. Era como si fuera una persona diferente en presencia de su padre. «Papá, sabes que Emi no es realmente nuestra sirvienta. Ella es mi prometida», dijo Edgar finalmente, con un tono ligero, como si estuviera tratando de ignorar los comentarios anteriores como una broma. Su padre se rió entre dientes. «Por supuesto, lo sé. Solo divirtiéndome un poco. Es bueno probar las aguas, ver si ella puede manejar nuestro sentido del humor». Me dirigió una mirada escrutadora, sus ojos agudos pero no del todo hostiles. Forcé una sonrisa, sintiéndome de todo menos divertida. «Aprecio un buen chiste», logré decir, aunque mi voz carecía de la confianza habitual. «Pero tal vez la próxima vez, un pequeño aviso sería útil». Edgar me miró, quizás finalmente notando mi incomodidad. «Lo siento, Emi, debería haberte advertido sobre nuestro extraño sentido del humor. Papá y yo siempre presionamos los botones del otro. No quise arrastrarte a ella en tu primera visita». Su disculpa parecía sincera, pero el daño estaba hecho. Mi percepción de Edgar había cambiado ligeramente, contaminada por la comprensión de que podía ser influenciado tan fuertemente por la presencia de su padre. Me hizo preguntarme sobre otros aspectos de su personalidad que podrían surgir en el futuro. Pasamos el resto de la visita recorriendo la mansión, Edgar señalando retratos familiares y compartiendo historias de su infancia. Su padre habló de sus negocios y de las fiestas que organizaban, obviamente orgulloso del imperio que había construido. La conversación finalmente volvió a la normalidad, centrándose en temas más agradables, como la próxima fiesta y el famoso pianista que actuaría. A medida que avanzaba el día, traté de dejar atrás el incómodo incidente, participando en las discusiones y haciendo preguntas sobre el piano y los músicos que conocían. El padre de Edgar pareció interesarse genuinamente por mi experiencia musical y, lentamente, la tensión anterior comenzó a disiparse. A pesar del comienzo difícil, cuando nos fuimos, sentí una cautelosa sensación de aceptación por parte del padre de Edgar. «Edgar,
por su parte, parecía aliviado de que la visita hubiera terminado con mejor nota de lo que comenzó. Mientras conducíamos a casa, él seguía mirándome, su expresión era una mezcla de preocupación y esperanza. Realmente lamento lo de antes, dijo mientras nos acercábamos a mi apartamento. Espero que no haya cambiado las cosas entre nosotros. Lo miré, asimilando los rasgos familiares del hombre que amaba, ahora ensombrecido por las complejidades de su dinámica familiar. Está bien, Edgar. Fue un shock, pero creo que es bueno haber visto este lado de las cosas. Todo es parte de entendernos mejor, ¿verdad? Él asintió, apretándome la mano. Correcto. Gracias por manejarlo tan bien. Lo prometo, no más sorpresas como esa. Cuando Edgar me dejó, salí del auto con una sonrisa, tranquilizada de alguna manera, pero más consciente que nunca de los desafíos que me esperaban. Nuestro viaje juntos apenas comenzaba y sabía que requeriría paciencia, comprensión y quizás una piel más gruesa de lo que había anticipado. La entrada y vi a mi papá entrando, su presencia al mando como siempre. Se vistió con su habitual estilo afilado, a pesar de la naturaleza informal de su visita. Mi papá siempre ha tenido un aura sobre él, una mezcla de carisma y confianza que a menudo deja una impresión. Hola a todos, dijo papá, su voz transmitía una autoridad cálida y tranquila cuando entró en la habitación. El padre de Edgar, que había estado tan lleno de sonrisas y comentarios antes, ahora parecía un poco desconcertado. El propio Edgar parecía incapaz de ocultar su sorpresa, su arrogancia anterior reemplazada por una pizca de respeto. Papá, estos son Edgar y su padre, les presenté, tratando de mantener la voz firme a pesar de las emociones arremolinadas. Edgar ha sido mi novio, y bueno, hemos estado considerando nuestro futuro juntos. Mi papá le dio la mano al padre de Edgar, su comportamiento cortés pero firme. Encantado de conocerte. Amy me ha hablado mucho de los dos. El padre de Edgar, recuperándose de su sorpresa inicial, logró asentir cortésmente. También hemos oído hablar bastante de usted, señor. Es un placer. La habitación se sintió cargada con una nueva dinámica, el poder aparentemente cambió. Mi papá se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron. Amy, ¿estás bien?, preguntó, sintiendo claramente mi angustia anterior. Asentí, sintiendo un repentino alivio cubriéndome. Estoy mejor ahora, gracias, papá. Papá luego volvió su atención a Edgar y su padre. Entiendo que ha habido algunas discusiones hoy. Espero que todos podamos hablar abierta y honestamente sobre cualquier inquietud que pueda haber. La familia es importante para todos nosotros, ¿no? Sus palabras eran tranquilas pero tenían un peso tácito, insinuando la gravedad de la situación y la necesidad de respeto y comprensión entre nosotros. El padre de Edgar se aclaró la garganta, aparentemente ajustando su actitud anterior. Por supuesto, señor, hizo una pausa, esperando a que mi papá lo completara. Solo llámame Thomas, dijo mi papá con una sonrisa. Y sí, la familia es realmente muy importante. Cuando todos nos sentamos de nuevo, la atmósfera indudablemente había cambiado. Edgar parecía pensativo, quizás reconsiderando su comportamiento anterior, y su padre era decididamente más reservado. Hablamos más, esta vez sobre nuestras familias, nuestros antecedentes y lo que cada uno de nosotros valoraba en la vida y las relaciones. Mi papá compartió historias de sus viajes y trabajo, explicando cómo su trabajo no se trataba solo de estar lejos, sino de construir algo significativo que esperaba transmitir. Edgar y su padre escucharon, y parecía que me estaban viendo a mí, y por extensión a mi familia, bajo una nueva luz. El tono burlón desapareció, reemplazado por un interés más genuino y quizás un poco de respeto. A medida que avanzaba la tarde, la tensión inicial disminuyó y se convirtió en una conversación más cómoda. Cuando llegó el momento de que mi papá se fuera, me dio un abrazo tranquilizador y me susurró, «Lo estás haciendo genial, cariño. Solo sé fiel a ti mismo y todo saldrá bien».
Edgar acompañó a mi papá hasta la puerta y cuando regresó, su comportamiento fue más reflexivo. Amy, lamento lo de antes. Parece que tengo mucho que aprender sobre la familia y el respeto. Asentí, apreciando su honestidad. Todos lo hacemos, Edgar. Eso es parte de estar juntos, aprender y crecer. Cuando Edgar y su padre se despidieron más tarde ese día, hubo una sensación de comprensión mutua que no había existido antes. El día había comenzado con malentendidos y tensión, pero terminó con una nota de esperanza, señalando un posible nuevo comienzo para todos nosotros. Pero el respeto mutuo debe ser lo primero, independientemente de los antecedentes u ocupación de cada uno, continuó mi papá, con la voz tranquila pero firme, cortando la tensión como un cuchillo. Se trata de la persona, no solo de su familia o de lo que hacen. Mi suegro hizo una pausa, pasando de mi papá a mí, y luego de regreso a Edgar. Estaba claro que la sorpresa de la identidad de mi padre lo había sorprendido, y ahora estaba reevaluando la situación, tal vez dándose cuenta de que sus juicios y comentarios anteriores no solo eran inapropiados sino también bastante vergonzosos dadas las circunstancias. Me disculpo, dijo finalmente mi suegro, con la voz apagada. Puede que hayamos empezado con el pie equivocado aquí. No es excusa, pero supongo que dejamos que nuestras suposiciones nos superen. Edgar, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz era una mezcla de frustración y reflexión. Yo también lo siento, M. No quise hacerte sentir despreciado o incomprendido. Ha sido un día estresante y supongo que no estaba en mi mejor momento. Asentí, reconociendo su disculpa, pero aún sintiendo el dolor de los eventos del día. Estaba claro que tanto Edgar como su padre ahora estaban viendo las cosas bajo una nueva luz, gracias a la presencia de mi padre y su manejo sereno de la situación. Papá miró a su alrededor y luego sonrió levemente. Ahora, ¿qué tal si reiniciamos esta visita? De hecho, estoy bastante interesado en aprender más sobre este famoso piano tuyo y tal vez compartir algunas historias sobre música. Después de todo, ¿no es esa una pasión que todos compartimos aquí? Esta sugerencia pareció aliviar aún más la atmósfera. El padre de Edgar, quizás ansioso por dejar atrás el paso en falso anterior, abrió el camino hacia la sala de fiestas donde estaba el piano. Por supuesto, señor Jones. Demos la vuelta esta noche. Mientras seguíamos, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí se sintió aliviada al ver que la situación se calmaba, pero también era consciente de lo rápido que habían cambiado las cosas y de lo fácil que podrían volver a suceder si no teníamos cuidado. Edgar se mantuvo cerca de mí, su comportamiento cambió con respecto a antes. Parecía que estaba empezando a comprender la profundidad de sus acciones y el impacto de sus palabras. En la sala de fiestas, mi papá se acercó al piano de cola, lo inspeccionó con ojo experto antes de sentarse en el banco. Tocó algunas notas, el sonido llenando la habitación, hermoso y claro. El estado de ánimo se iluminó a medida que la música, el lenguaje universal, suavizó la tensión restante. Edgar miró, y pude ver un nuevo respeto en sus ojos, no solo por mi padre, sino también por mí. Nunca supe que la música pudiera hacer eso, me susurró. Puede, le susurré, la música cuenta más que solo historias. Sana, conecta, comprende. A medida que avanzaba la noche, todos hablamos más abiertamente, compartiendo historias y experiencias. Mi suegro expresó sus sinceras disculpas por su comportamiento anterior y su aprecio por la música y el momento que estábamos compartiendo. Fue un recordatorio de lo rápido que las cosas podrían cambiar, para bien o para mal, y la importancia de la comprensión y el respeto en todas las relaciones, especialmente en aquellas que están destinadas a durar toda la vida. Mi mamá antes cuando sospechaba que las cosas iban mal, asegurándose de que ella estaría presente si era necesario. Su repentina aparición solo se sumó a la atmósfera ya tensa. Mi mamá caminó directamente hacia el padre de Edgar, con expresión severa e inquebrantable. He estado escuchando cómo has estado tratando a Amy y estoy consternado.
¿Realmente pensaste que tratar a alguien como un sirviente era una forma acogedora de traer a alguien a tu familia? El padre de Edgar tartamudeó, tratando de redactar una respuesta, pero mi mamá continuó, con la voz firme y clara. ¿Y tú, Edgar, cómo pudiste dejar que esto sucediera? Dices amar a Amy, pero te mantienes al margen mientras tu padre hace estos comentarios y planes vergonzosos. Edgar me miró desde su padre, su rostro mostraba la confusión interior. Mamá, no es así. Y lo intentaba. ¿Intentando qué, Edgar? Lo haces más fácil al no defenderla. Mi mamá intervino, su decepción era evidente. Sintiendo el peso de la mirada de todos, Edgar finalmente habló, con la voz temblorosa. No, no es eso. Yo no quería esto. Amo a Amy por lo que es, no como sirvienta. Lo juro, se me fue de las manos. Mi papá, todavía severo, se volvió hacia el padre de Edgar. ¿Has escuchado lo que acaba de decir tu hijo? No se trata solo de un malentendido. Se trata de respetar y tratar a las personas adecuadamente. No puede esperar administrar un hogar o un negocio si trata a las personas de esta manera. El padre de Edgar, ahora claramente angustiado, miró a su hijo y luego a nosotros. Yo. Me disculpo. De hecho, esto ha ido demasiado lejos. No quise que nada de esto sucediera. Edgar, tenemos que hablar. Cuando se hicieron a un lado, mi mamá me rodeó con su brazo, su presencia reconfortante. ¿Estás bien, cariño? Asentí, pero las emociones del día eran abrumadoras. No lo sé, mamá. Pensé que Edgar era diferente. Pero hoy, todo parece tan desordenado. Mi papá se unió a nuestro lado, su mirada de preocupación y apoyo. Amy, pase lo que pase, tu mamá y yo estamos aquí para ti. No dejaremos que nadie te trate así, compromiso o no. La tensión en la habitación había cambiado, y estaba claro que Edgar y su padre estaban teniendo una discusión seria cerca. Después de unos minutos, Edgar regresó, su comportamiento cambió, más resuelto. Amy, lo siento. De verdad. Debería haberte defendido. Debería haber sido claro con mis intenciones desde el principio. Quiero arreglar esto, si me das la oportunidad. Lo miré, el amor que sentía por él luchando con la conmoción y el dolor de los eventos del día. Fue mucho para procesar, y aunque su disculpa parecía sincera, las cicatrices de hoy no se desvanecerían rápidamente. Ya veremos, Edgar. Veremos cómo van las cosas, dije, con la voz firme pero cautelosa. Necesitamos hablar más, y necesito tiempo para pensar en todo esto. A medida que avanzaba la noche, mis padres se prepararon para irse, tranquilizándome una vez más con su apoyo incondicional. Edgar y su padre se disculparon nuevamente, prometiendo cambios y un mejor enfoque en el futuro. Cuando todos partimos, el eco de las confrontaciones del día flotaba en el aire, un recordatorio de las complejidades de la familia, el amor y la importancia del respeto y la comprensión en cada relación. ¿Por qué sigues concentrándote en la recepción? No se trata de una actuación o de complacer a tus invitados. Se trata de la vida de Amy y su felicidad, respondió papá, con voz firme y resuelta. Mi suegro parecía nervioso, incapaz de conciliar sus prioridades en ese momento. Edgar se puso de pie, secándose las lágrimas. Lo siento, M. Esto no es lo que quería. Todo se salió de control. Su voz estaba ahogada, y estaba claro que estaba abrumado por las revelaciones y enfrentamientos. Miré a Edgar, sintiendo una mezcla de lástima y decepción. Edgar, esto no se trata solo de hoy. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros y de lo que valoramos. No podemos construir una vida sobre malentendidos y valores desalineados. Mi madre, aún severa, agregó, y tú, tratando de usar a Ra como curita para tus problemas de recepción, muestras dónde están tus prioridades. No se trata de arreglar las cosas solo por las apariencias.
El padre de Edgar finalmente habló, con un tono más suave, quizás dándose cuenta de la gravedad de la situación. Yo lo entiendo. He estado demasiado concentrado en las cosas equivocadas. Edgar, si realmente amas a Amy, debes pensar en lo que ella necesita, no en lo que el negocio o yo necesitamos. Edgar asintió lentamente, su rostro era un lienzo de tristeza y realización. Tienes razón, papá. Y Amy, te quiero. Acabo de quedar atrapado en todo esto, lío. Mi padre, habiendo estado en silencio por un momento, luego se dirigió a todos. Está claro que hay mucho en qué pensar. Quizás sea mejor si todos damos un paso atrás esta noche. Démonos un espacio para pensar y descubrir qué queremos realmente de esto. Mi mamá estuvo de acuerdo, sí, eso es sabio. Amy, tu padre y yo siempre apoyaremos tus decisiones. Elijas lo que elijas, asegúrate de que sea lo mejor para ti. Cuando nos preparábamos para irnos, el padre de Edgar se acercó a mí, su comportamiento cambió de la actitud pomposa que había mostrado anteriormente. Amy, realmente lamento cómo resultaron las cosas hoy. Espero que podamos encontrar una manera de arreglar las cosas, independientemente de lo que suceda con la recepción. Asentí, apreciando la disculpa, pero aún desconfiando de la sinceridad. Gracias. Yo también lo espero. Mientras salíamos, Edgar nos siguió hasta el auto. Amy, por favor piensa en nosotros. Sé que he cometido errores, pero no quiero perderte. Lo miré, la luz de la luna proyectaba sombras en su rostro, resaltando el arrepentimiento genuino en sus ojos. Lo pensaré, Edgar. Eso es todo lo que puedo prometer en este momento. El viaje en automóvil a casa fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos. El peso de los eventos del día pesaba mucho, un claro recordatorio de lo rápido que podría cambiar la vida y lo importante que es elegir socios que lo respeten y apoyen, no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los momentos difíciles. Cuando llegamos a casa, sentí una sensación de alivio. La comodidad de estar con mis padres, quienes me entendieron y apoyaron incondicionalmente, me llenó de gratitud. Sabía que cualquier decisión que tomara sobre Edgar sería con la mente clara y una comprensión firme de lo que merecía en una pareja. Pero era necesario dadas las circunstancias. Creo en ser justo y equitativo, incluso si eso significa enfrentar consecuencias legales, dijo mi papá con una determinación tranquila que siempre me había inspirado. A medida que avanzaban las batallas legales, me encontré atrapada entre sentimientos de reivindicación por enfrentar a Edgar y su padre y agotamiento por las disputas aparentemente interminables. La sala del tribunal se convirtió en un entorno familiar, un lugar donde nuestras quejas personales se convirtieron en un espectáculo público. Una mañana, antes de una sesión judicial, me senté con mi mamá en un rincón tranquilo del juzgado. Ella me miró, sus ojos reflejaban fuerza y preocupación. Amy, no importa cómo resulte esto, recuerda que has hecho lo correcto. Defenderse y exigir respeto no se trata solo de hoy, se trata de sentar un precedente sobre cómo permitirá que lo traten en el futuro. Asentí, consolándome con sus palabras. Lo sé, mamá. A veces es difícil ver hasta dónde han llegado las cosas. Difícil, sí. Pero necesario. Estás demostrando que te valoras lo suficiente como para luchar por lo que mereces, continuó, apretando mi mano. El caso judicial con Edgar y su padre fue un enredado lío de acusaciones y defensas. El padre de Edgar trató de presentarse a sí mismo como una víctima de las circunstancias, alegando que sus fracasos comerciales y fallas personales en el juicio se debían a presiones que no podía controlar. Edgar, por otro lado, parecía perdido, un hombre dividido entre defender a su padre y reconocer sus propios errores. Cuando fue mi turno de testificar, me paré ante el juez, con la voz firme pero el corazón latiendo con fuerza. Señoría, este caso no se trata solo de compensación financiera. Se trata de reconocer los daños emocionales y personales causados por sus acciones. Intentaron usarme,
para disminuir mi valor a nada más que un sirviente o un activo financiero. Estoy aquí hoy para afirmar mi valía, no solo en términos monetarios, sino como ser humano merecedor de respeto. El juez escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras hablaba. Cuando terminé, hubo un pesado silencio en la sala, roto solo por los garabatos del reportero de la corte. Semanas después, se dictó la sentencia. El tribunal falló a nuestro favor, ordenando a Edgar y a su padre que pagaran no solo la pensión alimenticia atrasada a la amiga de mi madre, sino también una compensación para mí por la angustia emocional y la humillación pública que había sufrido. Además, el intento del padre de Edgar de demandar a mi padre fue desestimado y el juez señaló la falta de mérito en sus reclamos. Cuando salimos del juzgado, una sensación de alivio me invadió. No se trataba solo de ganar el caso, se trataba de recuperar mi dignidad y cerrar un capítulo doloroso en mi vida. Lo logramos, dijo mamá, con la voz llena de orgullo y alivio. Sí, lo hicimos, respondí, sintiendo que un peso se me quitaba de los hombros. Sabía que habría más desafíos por delante, pero con el apoyo de mi familia y la fuerza que había encontrado dentro de mí, me sentí lista para enfrentarlos, sabiendo que ya había superado una de las batallas más difíciles de mi vida. Sentarme entre el público, viendo a mi padre subir al escenario, fue un momento profundo para mí. La sala de conciertos, llena del suave murmullo de una multitud expectante, pareció callarse aún más cuando se sentó al piano. Cuando sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas, la melodía llenó la habitación, envolviéndonos en un mundo creado por su talento y pasión. Fue un hermoso recordatorio de lo que se había mantenido constante a través de todo el tumulto de los últimos meses, la dedicación de mi padre a su arte. Mientras jugaba, miré a mi mamá, que lo miraba con una mezcla de orgullo y alegría. Entonces me di cuenta de cuánto de sus vidas habían dedicado no solo a su música, sino a apoyarme en mis propios juicios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a mis antiguos suegros en los tribunales. La fuerza que mostraron, la unidad que presentaron, era algo que ahora entendía que había dado por sentado. La música fluía a través de piezas que sabía que habían sido las favoritas de mis padres a lo largo de los años. Cada nota parecía contar una historia, reflejando los viajes realizados y las lecciones aprendidas. Escuchando allí, sentí una conexión profunda no solo con la música, sino con el legado de mis padres, tanto en sus carreras como en los valores que me inculcaron. Los aplausos al final de la actuación fueron atronadores. Mi padre recibió una ovación de pie y mientras se inclinaba, nuestros ojos se encontraron. En ese momento, pude ver el reconocimiento mutuo de todo lo que habíamos soportado y superado juntos. Fue una comprensión silenciosa y profunda que fue más allá de las palabras. Después del concierto, mientras nos reuníamos para celebrar su cumpleaños, me acerqué a él con un nuevo sentido de aprecio. Papá, tu concierto fue increíble. Lamento no haber venido a más de ellos. Pero te lo prometo, eso va a cambiar. Él sonrió, con los ojos arrugados en los bordes. Gracias, N. Pero que estés feliz y a salvo es todo lo que realmente me importa. Sabiendo que te mantienes firme, ese es el mejor regalo que podrías darme. Pasamos el resto de la noche hablando y riendo, un marcado contraste con la tensión y las batallas legales de los meses anteriores. Se sintió como una renovación, no solo de mi relación con mis padres, sino de mí misma. Había atravesado un incendio y emergido más fuerte, y ahora entendía que el legado de mis padres no estaba solo en su música o su éxito, sino en su resiliencia, su integridad y su inquebrantable apoyo para mí. Al salir del lugar más tarde esa noche, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban sobre nosotros. Mientras caminábamos juntas, mi mamá entrelazó su brazo con el mío y me sentí anclada, segura y profundamente agradecida. Mi promesa de apreciar y honrar a mis padres se sintió no solo como un deber, sino como un privilegio, una forma de continuar la hermosa melodía que habían comenzado en mi vida. Lidia siempre creyó en señales.
En la sala de su casa, donde las fotos de la familia adornaban las paredes como testigos mudos del paso del tiempo, ella buscaba en el cielo algo que calmara la sensación que se agitaba en su pecho. Su hijo Daniel, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora, vivía en un mundo donde los sentimientos eran cifras en un informe financiero. Mamá, los números no mienten. Y ahora mismo, están bailando una danza peligrosa, dijo Daniel sin apartar la vista de la pantalla. Sarah, sentada en el otro extremo del sofá, rodeada de revistas de moda olvidadas, soltó un suspiro que llevaba el peso de 1000 preocupaciones. ¿Y cuándo no están bailando esa danza, Daniel? Necesitas desconectar. Tu hijo apenas te reconoce. Daniel levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de su madre. Lo sé, Sarah, pero este trabajo es lo que nos mantiene a flote. Lidia observó la interacción, sintiendo cómo las palabras de su nuera esquivaban la verdadera cuestión. Un barco a flote no es nada si su capitán está perdido en la tormenta, dijo con suavidad. Fue entonces cuando la pequeña Elsie, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, cerró el álbum de fotos que estaba mirando. El bebé tiene un mensaje para nosotros, anunció con la certeza de un oráculo. Daniel, escéptico por naturaleza, no pudo evitar una sonrisa. ¿Y qué mensaje sería ese, Elsie? Lidia, que había aprendido a no subestimar las intuiciones de su sobrina, miró a la niña con atención. ¿Qué es lo que ves, Elsie? Elsie, con su mirada perdida en algún punto entre el presente y el más allá, caminó hacia la librería. Él quiere que encontremos algo, dijo, deslizando sus dedos por los lomos de los libros hasta que uno en particular pareció llamarla. Sarah se rió, una risa que no llegó a sus ojos. Elsie, cariño, los bebés no envían mensajes a través de libros viejos. Pero Lidia, con un nudo en la garganta, tomó el libro que Elsie le ofrecía. Open it, and Lydia. It's important. La voz de Elsie era más un susurro, pero cada palabra resonaba con una fuerza extraña. Al abrir el libro, Lidia encontró un hueco perfectamente recortado en sus páginas. Dentro, un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. Cada sobre llevaba su nombre en la caligrafía que tanto había amado, la de su difunto marido. Sarah y Daniel se inclinaron para mirar, la curiosidad superando la incredulidad. Lidia extrajo una carta, su mano temblaba como una hoja al viento. Las palabras escritas allí eran un golpe directo al corazón, una confesión de un amor dividido entre dos mundos, una vida que ella no conocía, una familia que no era la suya. Daniel palideció, su figura antes firme ahora se doblaba como si el peso de las palabras lo aplastara. Papá, ¿qué es esto? Sarah, con las manos cubriendo su boca, solo podía temblar y mirar a Lidia en busca de una explicación que Lidia no estaba lista para dar. Él dice que lo siente, la voz de Elsie era el hilo que unía el presente con los secretos del pasado. Y en ese momento, Lidia entendió que había sido ciega, que había construido su vida sobre las arenas movedizas de la mentira de su marido. El libro y las cartas, su intento de redención más allá de la tumba. Ella no se derrumbó. En su lugar, Lidia se levantó, la determinación reemplazando el shock. Tomó las cartas, su hijo, su nuera, y salió de la casa, dejando atrás sus fantasmas y su culpa. Era el comienzo de su verdadera historia, escrita por ella misma. La tensión en la sala era tangible como la humedad antes de una tormenta. El pequeño bebé de Daniel y Sarah, ignorante de las corrientes adultas, gorgoteaba feliz en su cuna. Daniel seguía inmerso en su mundo de cifras y predicciones, creyendo que podía descifrar los caprichos del destino con la lógica fría de los datos. Sarah, con su constante aire de ansiedad, se retorcía una mecha de cabello entre sus dedos, una y otra vez. Mamá, estos números no presagian nada bueno, dijo Daniel, su voz teñida de la fatiga de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir. La volatilidad está en su punto más alto desde... Sarah lo interrumpió con un suspiro dramático. ¿Acaso no puedes dejar tu trabajo en la oficina, aunque sea por un día?
Tu hijo apenas te conoce. Daniel miró a su hijo y luego a su madre, con los ojos llenos de un dilema no resuelto. Quiero estar aquí para ambos, pero el trabajo. Lidia levantó la vista de su libro, observando la escena. Daniel, hijo, un trabajo es necesario, pero no dejes que te robe los momentos que no volverán. Era en este ambiente de amor y preocupación donde Elsie, la sobrina de Lidia, había pronunciado sus palabras premonitorias. El bebé tiene un mensaje para nosotros, dijo con una voz que parecía venir de otro mundo, uno que solo ella podía ver. Sara rió, nerviosa. Elsie, cielo, ¿de qué estás hablando ahora? A pesar de su tono, sus ojos estaban fijos en Elsie, como si parte de ella temiera que la niña tuviera razón. Lidia se levantó y se acercó a su sobrina. ¿Qué mensaje, Elsie? ¿Qué es lo que sientes? Elsie se puso de pie y se acercó a la librería. Él quiere que encontremos algo. Dice que es tiempo. Daniel frunció el ceño. Pero él es solo un bebé. ¿Cómo podría? No lo subestimes, Daniel. Hay más en este mundo que lo que tus gráficos pueden mostrarte, Lidia le recordó, su fe en Elsie inquebrantable. La niña pasó su mano sobre los libros hasta que uno pareció resistirse a sus dedos. Dijo, esconde algo. Lidia tomó el libro que Elsie le entregaba, sintiendo una corriente fría correr por su espina dorsal. Abrámoslo, dijo, y al hacerlo, el centro hueco del libro se reveló ante sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Sara, inclinándose para ver mejor. Eran cartas, selladas y atadas con una cinta ya descolorida por el tiempo. Lidia reconoció la letra al instante, la letra de su marido que le había escrito tantas cartas de amor en sus años jóvenes. Daniel y Sara se miraron, la confusión y el temor en sus rostros. ¿Cartas? De abuelo, murmuró Daniel, incrédulo. Lidia, con manos temblorosas, desató la cinta y sacó una carta. La abrió y leyó las primeras líneas en voz alta. Mi querida Lidia, comenzaba, y lo que siguió fue la revelación de una vida doble, una que ella nunca había conocido ni imaginado. Las palabras de Elsie resonaron en la sala, claras y definitivas. Él dice que lo siente. Daniel parecía haberse encogido, reducido por la magnitud de la traición de su padre. Sara simplemente temblaba, sus ojos buscando respuestas en un mar de preguntas. Lidia cerró la carta. Se puso de pie, con una calma forjada en el fuego del dolor. Este es el comienzo, dijo, el comienzo de entender y de decidir dónde vamos desde aquí. Mientras el alba comenzaba a teñir el cielo, Lidia sabía que su vida nunca sería la misma. Las cartas eran una puerta a una verdad desconocida, y ella tenía que decidir si cruzaría ese umbral. En la sala, bajo la luz cálida de una lámpara de pie, Lidia, con las cartas aún en sus manos, sintió como el mundo que había conocido se desmoronaba en pedazos. Daniel miraba las cartas como si pudieran explotar en cualquier momento. Sara, con la boca entreabierta, parecía una estatua, una representación perfecta del asombro y la confusión. Elsie, ajena a la magnitud de la situación, simplemente observaba con sus grandes ojos, aguardando la reacción de los adultos. Tía Lidia, ¿estás bien?, preguntó con su pequeña voz llena de preocupación genuina. Lidia asintió lentamente, aún procesando la información. Sí, querida, estoy sorprendida, es todo. Daniel se acercó, la curiosidad venciendo su reticencia inicial. ¿Qué dicen las cartas, mamá? ¿Qué secretos guardaba papá? Tomando una respiración profunda, Lidia comenzó a leer en voz alta, su voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte a medida que las palabras llenaban la habitación. Son cartas que nunca envió. Confesiones de otra vida que tu padre parecía tener. Otra vida, repitió Daniel, su voz apenas audible. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Lidia con una pausa para tragar el nudo en su garganta, que él tenía otra familia, o al menos, eso es lo que estas cartas insinúan.
Sarah cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando con el llanto silencioso. ¿Cómo pudo hacer algo así? Lidia dejó las cartas sobre la mesa de café, como si pudieran quemarle las manos. No lo sé, Sarah. No lo sé. Elsie se levantó y caminó hacia su tío Daniel, tomando su mano. Papá está triste también. Él no quería que esto doliera. Lidia miró a Elsie, preguntándose cómo una niña tan joven podía entender la tristeza que emanaba de esas cartas muertas. Elsie, ¿cómo sabes eso? Elsie encogió los hombros. Lo siento. Las cosas simplemente me llegan. ¿Qué más te llega, Elsie? ¿Qué más sabe el bebé?, preguntó Lidia, una parte de ella temiendo la respuesta. Papá dice que lo siente. Dice que se equivocó y que el amor lo confundió, dijo Elsie, su voz seria, sus ojos oscuros con una sabiduría que parecía superar su edad. Lidia se hundió en su silla, las palabras de Elsie resonando en su corazón. El amor lo confundió, repitió. Sí, parece que a todos nos confundió. La noche continuó con la familia sentada en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Las cartas permanecían esparcidas sobre la mesa, símbolos tangibles de una traición incomprensible. El lo siento de un hombre que ya no podía dar explicaciones era todo lo que tenían, y Lidia sabía que tendría que ser suficiente para empezar a sanar. Las cartas se extendían ante Lidia como las piezas de un rompecabezas cruel, cada una revelando un poco más del secreto que su difunto esposo había cuidado celosamente. Daniel, todavía pálido, se sentó junto a su madre, la necesidad de entender superando su shock inicial. ¿Cómo pudo ocultarnos esto? ¿Cómo pudo vivir con ello?, murmuró, pasando las cartas con manos temblorosas. Lidia acarició la espalda de su hijo, su propio corazón un remolino de emociones encontradas. La verdad, Daniel, es que a veces no conocemos realmente a las personas que amamos. Tu padre, él era bueno en mantener las cosas separadas. Sarah, ahora con los ojos secos pero todavía llenos de angustia, miró a Lidia. ¿Qué vamos a hacer? Estas cartas, ¿deberíamos buscar a esta otra familia? No lo sé, Sarah. Por ahora, creo que debemos procesar esto nosotros mismos antes de decidir el siguiente paso. Elsie, que había estado jugando silenciosamente con el bebé, levantó la vista hacia ellos. Las personas a veces tienen miedo de decir la verdad porque no quieren herir a los demás. Tal vez el abuelo pensó que estaba protegiendo a todos. Lidia se sorprendió por la percepción de Elsie. Quizás tenías razón, Elsie. Pero el miedo no justifica las mentiras. Y ahora estamos todos heridos de todas formas. ¿Y las cartas? ¿Qué dicen exactamente?, preguntó Daniel, buscando alguna lógica en el caos. Lidia tomó una carta al azar y leyó: no hay día que pase que no me sienta desgarrado entre dos mundos, cada uno con sus propias alegrías y penas. Lo siento tanto, por las vidas que no pude vivir plenamente, por las promesas que hice y que sabía que no podría mantener. La sala se quedó en silencio mientras las palabras se hundían. No hay excusas para lo que hizo, dijo Lidia finalmente. Pero al menos ahora podemos empezar a entender. ¿Y qué hay de la otra familia?, insistió Daniel. Tienen derecho a saber, ¿no? Lo tienen, respondió Lidia, y lo sabrán. Pero debemos ser cautelosos. Esto podría cambiar muchas vidas. Sarah se levantó de repente, la decisión endureciendo su postura. No quiero que nuestro hijo crezca con secretos como estos. Necesitamos hacer esto bien, Lidia, por él, si no por nosotros. Lidia asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Lo haremos bien. Por todos los involucrados. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Lidia no podía dejar de mirar las cartas. Se prometió a sí misma que encontraría la manera de reparar los daños del pasado, sin importar lo que costara. Y aunque el sueño finalmente la reclamó, sus sueños estaban llenos de voces y rostros desconocidos, cada uno clamando por la verdad.
La mañana después de la revelación, la casa estaba inusualmente quieta. La luz del sol se colaba por las ventanas, pero no traía consigo la promesa de un nuevo día, solo iluminaba las caras sombrías de una familia quebrada. Lidia se había levantado antes que los demás, las cartas de su marido repartidas sobre la mesa de la cocina como un mazo de cartas que nadie quería jugar. La taza de café humeante en su mano no lograba calentar el frío que se había asentado en su interior. Daniel bajó las escaleras, las ojeras bajo sus ojos indicando una noche de lucha contra los fantasmas de las noticias recién descubiertas. Se sentó frente a Lidia sin decir una palabra, el silencio entre ellos lleno de preguntas sin respuesta. «Madre», comenzó Daniel, su voz un hilo frágil, «¿qué vamos a hacer?». Lidia miró a su hijo, su decisión tomada durante las largas horas de la noche. «Vamos a encontrar la verdad, toda la verdad. Y luego, veremos a dónde nos lleva». Sarah se unió a ellos, llevando al bebé en sus brazos. «Anoche no pude dejar de pensar en todo esto. ¿Cómo es posible que alguien que amamos, alguien que creíamos conocer, pueda tener una vida completamente separada?». Lidia extendió su mano sobre la mesa, tocando las cartas. A veces, las personas piensan que están protegiendo a los que aman al mantenerlos en la oscuridad. Elsie se arrastró en silencio hacia la mesa, su mirada fija en las cartas. Las sombras solo crecen cuando las escondes de la luz. Es hora de dejar que la luz entre. «Es cierto», dijo Lidia, sorprendida una vez más por la sabiduría de su sobrina. «Y por muy doloroso que sea, no podemos dejar que las sombras de tu abuelo sigan creciendo. Tienen que ser enfrentadas». «Entonces enfrentémoslas», dijo Daniel, levantando una carta. «Comencemos por encontrar a esta otra familia. Tienen derecho a saber quién era realmente su padre, al igual que yo». «Es justo», acordó Lidia, «pero tenemos que ser delicados. No sabemos cómo esto les afectará». Sarah asintió, acunando al bebé más cerca. «De alguna manera, esto lo afecta a él también. Quiero que crezca en un mundo donde la honestidad no sea solo la mejor política, sino la única». El plan era simple pero aterrador. Lidia, con la ayuda de Daniel y Sarah, buscaría a la otra familia. Confrontarían el pasado de su marido y, con suerte, encontrarían una manera de construir un futuro a partir de las ruinas de su doble vida. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo Lidia, levantándose. «Quizás el abogado que manejó el testamento de tu padre pueda darnos alguna pista». Mientras Lidia se dirigía a la sala para buscar algo de privacidad, Daniel tomó una de las cartas, mirándola como si pudiera descifrar los secretos de su padre a través de la tinta y el papel. Sarah colocó su mano sobre la de Daniel. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Como una familia». Elsie, con su inocencia aún intacta, tomó la otra mano de su tío. «Y tal vez podamos ayudar a la otra familia también. Tal vez ellos también necesiten sanar». Los tres se sentaron juntos, unidos en su determinación de enfrentar la verdad. El silencio había sido roto, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabían que era un camino que debían recorrer juntos. El sol se deslizaba hacia el horizonte cuando Lidia regresó a la sala, sus pasos eran firmes pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Daniel y Sarah la esperaban, el silencio había dejado un eco de expectativa en el aire. «Hablé con el abogado de tu padre», comenzó Lidia, sus ojos recorriendo los rostros de su hijo y su nuera. «Hay una dirección y nombres, una familia que desconocíamos». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Daniel, su voz cargada con la pesadez de la responsabilidad inminente. «Vamos a reunirnos con ellos, a decirles la verdad. No es solo nuestro derecho, sino también nuestro deber», respondió Lidia con convicción. Sarah apretó la mano de Daniel, su apoyo inquebrantable. «Nosotros estamos contigo en esto. Juntos». Lidia asintió y se volvió hacia Elsie, que jugaba tranquilamente en el suelo. «Y tú, mi niña, fuiste la llave que abrió esta puerta oculta. ¿Estás lista para lo que viene?».
Elsie dejó sus juguetes y miró a Lydia. Estoy lista. Siempre lo he estado. La semana siguiente pasó en una neblina de preparativos. Revisaron las cartas en busca de cualquier pista, cualquier detalle que pudiera darles una mejor comprensión de la situación que enfrentaban. Finalmente, llegó el día. La pequeña familia se subió al coche, un vehículo lleno de tensión y esperanza. El viaje hacia la dirección dada por el abogado parecía llevar una eternidad, cada milla aumentaba la ansiedad en sus corazones. Al llegar, encontraron una casa modesta, muy parecida a la suya. Lydia tomó una respiración profunda y salió del coche, seguida por Daniel y Sarah, con Elsie de la mano. ¿Cómo los abordamos?, preguntó Sarah, su voz temblando ligeramente. Con honestidad, dijo Lydia. Es todo lo que podemos hacer. Llamaron a la puerta y fueron recibidos por una mujer de mediana edad con una expresión de cautela. Hola, soy Lydia, y este es mi hijo Daniel y su esposa Sarah. Necesitamos hablar con usted sobre mi marido. La mujer los miró con confusión, luego, reconociendo el nombre, un destello de comprensión pasó por su rostro. Por favor, entren, dijo, abriendo la puerta más ampliamente. Sentados en la sala de la otra familia, Lydia no perdió tiempo en explicaciones. Reveló el contenido de las cartas, la doble vida de su esposo, su deseo de rectificar los errores después de su muerte. La mujer, llamada Ellen, escuchaba en silencio, sus manos apretadas en su regazo. Siempre supe que había secretos, dijo finalmente. Pero nunca imaginé. Daniel ofreció una disculpa con los ojos, palabras innecesarias. Nosotros tampoco sabíamos, dijo suavemente. ¿Y ahora qué?, preguntó Ellen, su voz apenas un susurro. Ahora sanamos, dijo Lydia. Juntos. A medida que la conversación continuaba, Lydia sintió como el peso que había llevado desde la revelación comenzaba a levantarse. Al compartir su dolor con Ellen, descubrió una fortaleza inesperada, no solo en sí misma, sino en la frágil conexión que ahora compartían. Al regresar a casa esa noche, Lydia sabía que el camino a seguir sería difícil, lleno de más verdades dolorosas que descubrir y aceptar. Pero también sabía que la verdad tenía un poder redentor, y juntos, tal vez podrían encontrar un sentido de cierre y mi corazón se encogió cuando respondí a la llamada, escuchando las terribles noticias sobre mi esposo, Mac. Las palabras accidente de caída resonaron en mi mente como un estribillo inquietante. Corriendo al hospital, mi mente se aceleró con 1.000.000 de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Cuando el médico me dijo que la cirugía fue exitosa, el alivio me invadió momentáneamente, solo para ser reemplazado por una nueva ola de preocupación cuando mencionó que Mac no había recuperado el conocimiento. Las palabras del médico quedaron en el aire, cargadas de incertidumbre. Podría despertarse pronto, dijo, tratando de ofrecer esperanza, o podría llevar 1 año o incluso 10. Mis rodillas se doblaron debajo de mí mientras la desesperación me consumía por completo. ¿Cómo podría enfrentar la perspectiva de esperar, sin saber si mi amado despertaría o cuándo? Al día siguiente, en medio de la bruma de la ansiedad, mi sobrino Taylor apareció en la habitación del hospital, una cara familiar en medio del caos. Hacía años que no lo veía, y su presencia me traía un extraño consuelo. Tía, comenzó, con la voz teñida de solemnidad, el tío Mac me dejó algo para darte hace un tiempo. Con manos temblorosas, me entregó una carta, instándome a leerla a solas en privado. Por fin, solo, desdoblé la carta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras leía las palabras de Mac, la incredulidad se apoderó de mí en oleadas. Su confesión reveló secretos que nunca podría haber imaginado, secretos que sacudieron los cimientos mismos de nuestra relación. Para verificar su confesión, me vi obligado a desnudar al inconsciente Mac, buscando confirmación del contenido de la carta. Sin que yo lo supiera, el secreto más profundo de Mac había sido expuesto, lo que llevó a un giro inesperado de los acontecimientos. Mike y yo nos habíamos casado jóvenes, rodeados de nuestros amigos,
unidos por una conexión que se sentía inquebrantable. En esos primeros días, cuando nuestro amor ardía intensamente y nuestros sueños parecían ilimitados, hicimos un pacto para apoyarnos mutuamente en nuestras ambiciones. Quería seguir trabajando después del matrimonio, y Mac, siempre solidario, estuvo de acuerdo sin dudarlo. A medida que pasaban los años, nuestro vínculo solo se fortalecía, hasta que el deseo de tener hijos se agitó dentro de mí. Cuando compartí este anhelo con Mac, él reflejó mis sentimientos, ansioso por embarcarnos juntos en el viaje de la paternidad. Nos lanzamos a la búsqueda de formar una familia, con la esperanza del futuro que nos esperaba. Pero la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas cuando menos lo esperamos. El repentino fallecimiento del padre de Mac, a quien habíamos visitado regularmente, ensombreció nuestras vidas. Su inesperada muerte nos dejó tambaleándonos, luchando por aceptar el enorme vacío que dejó atrás. En nuestro dolor, nos apoyamos el uno en el otro para apoyarnos, nuestro dolor compartido nos acercó más. Mi suegro había sido un pilar de fortaleza para nosotros, ofreciéndonos asistencia cuando más la necesitábamos. En los primeros días de nuestro matrimonio, cuando el dinero escaseaba, su generosidad nos sostuvo. Con su ayuda, pudimos construir una vida juntos, llegando eventualmente a un punto en el que podíamos darnos el lujo de formar una familia propia. Pero por destino, no pudimos pagar nuestra deuda con él antes de que él decidiera mudarse a una instalación. Su decisión de vender la casa y la tierra de la familia para financiar su estadía dijo mucho de su desinterés, incluso en sus últimos días. Aunque le ofrecimos vivir con él se negó a cargarnos, optando por una vida de soledad en sus últimos años. Mientras reflexiono sobre el viaje que nos ha llevado a este momento, no puedo evitar sentir una sensación de gratitud por el amor y el apoyo que nos ha llevado a través de los momentos más oscuros. Y aunque el camino por delante puede ser incierto, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podemos capear cualquier tormenta que se nos presente. La llamada de Mac a su hermana marcó el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de tensión e incertidumbre. Mientras transmitía la noticia del fallecimiento de nuestro suegro y la inminente herencia, pude sentir el peso de la conversación presionándolo. La respuesta de su hermana fue predeciblemente abrasiva, su voz atravesó el teléfono con una intensidad que me puso la piel de gallina. Incluso desde la distancia, su tono exigente me irritaba los nervios, un claro recordatorio de la tumultuosa relación que compartía con nuestra familia. A pesar de los intentos de Mac de mantener la compostura, pude escuchar la frustración que aumentaba en su voz con cada momento que pasaba. Estaba claro que esta conversación no sería fácil, llena de posibles conflictos y discordias. Mientras escuchaba, no pude evitar sentir una sensación de temor que se apoderaba de mí. Tratar con la hermana de Mac siempre había sido un baile delicado, su temperamento volátil una fuente constante de tensión dentro de la familia. Y ahora, con la herencia pendiendo de un hilo, lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. Pero en medio del caos de la conversación, un rayo de esperanza brilló dentro de mí. Quizás, a pesar de nuestras diferencias, podríamos encontrar una manera de navegar esta situación pacíficamente para honrar la memoria de mi suegro sin sucumbir a la discordia que amenazaba con separarnos. Con la respiración contenida, esperé el resultado de la conversación de Mac, sabiendo que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos, unidos en nuestra determinación de forjar un camino hacia adelante, sin importar los obstáculos en nuestro camino. Cuando vi el nombre del hospital aparecer en la pantalla de mi teléfono, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. A pesar de nuestro orgullo por nuestra buena salud, lo repentino de la llamada me llenó de un presentimiento. Con una rápida mirada por la bulliciosa oficina, entré en un rincón tranquilo, con el corazón palpitando de aprensión. Respondiendo a la llamada, me preparé para lo peor, mi mente se aceleró con 1000 miedos. Pero a medida que hablaba la voz del otro lado, mi ansiedad se desvaneció, reemplazada por confusión e incredulidad. Era una enfermera del hospital que me llamó para informarme que Mac había sido ingresado después de colapsar durante su reunión con su hermana. Las palabras resonaron en mis oídos, un giro surrealista en una historia ya tumultuosa.
corriendo al hospital, mi mente giró con un torbellino de emociones. El miedo, la confusión y la preocupación lucharon por el dominio mientras trataba de darle sentido a la situación. ¿Qué había causado que Mike colapsara? ¿Estaba bien? ¿Y qué hay de su encuentro con su hermana? Al llegar al hospital, me encontré con una gran actividad, médicos y enfermeras corriendo a atender a Mike junto a su cama. Mientras observaba impotente, me dolía el corazón con una sensación de impotencia, incapaz de hacer nada más que esperar y orar por su recuperación. Las horas se extendían hacia la eternidad mientras me sentaba al lado de Mike, cada momento que pasaba lleno de incertidumbre. Y luego, finalmente, un rayo de esperanza cuando comenzó a moverse, la conciencia regresando como un faro en la oscuridad. Cuando abrió los ojos, el alivio inundó mi interior, eliminando el miedo y la incertidumbre que se habían apoderado de mi corazón. Y cuando se acercó para tomar mi mano, supe que sin importar lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos, unidos en nuestro amor y determinación para superar los obstáculos que la vida nos presentara. La llegada de la hermana de Mike al hospital fue inesperada, por decirlo menos. Al entrar en la habitación, su presencia se sintió como una intrusión, proyectando una sombra sobre la frágil paz que se había asentado a nuestro alrededor. Aunque intercambiamos un breve gesto de reconocimiento, el aire entre nosotros crepitó con una tensión tácita. Interiormente, no pude evitar preguntarme qué la había traído hasta aquí. Solo había informado a unos pocos familiares y colegas selectos sobre la situación de Mike, y ella no estaba entre ellos. Teniendo en cuenta las tensas relaciones dentro de la familia y su conflictiva historia, su repentina aparición parecía fuera de lugar. Mientras ella estaba allí, una figura silenciosa en la esquina de la habitación, me encontré lidiando con una miríada de emociones. El resentimiento, la confusión y la sospecha lucharon dentro de mí, cada uno compitiendo por el dominio mientras trataba de darle sentido a su presencia. Con una respiración profunda, finalmente rompí el silencio, reuniendo el coraje para expresar la pregunta que había estado pesando en mi mente. ¿Cómo supiste de este hospital? Pregunté, mi tono guardado mientras la observaba de cerca en busca de algún indicio de engaño. Su respuesta fue vaga, algo sobre escuchar historias de alguien que vio a una persona conocida en un hospital. Pero sus palabras hicieron poco para calmar mis dudas, dejándome con más preguntas que respuestas. A medida que pasaban las horas, la condición de Mike permanecía sin cambios, su forma inconsciente era un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida. Y en medio de los susurros silenciosos del personal del hospital y el pitido constante de las máquinas, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. Pero por ahora, dejé de lado mis sospechas y me concentré en la tarea en cuestión, apoyar a Mike durante su recuperación y navegar por el camino incierto que tenía por delante. Cualesquiera que fueran los secretos que guardara su hermana, tendrían que esperar, eclipsados por las preocupaciones más urgentes del momento presente. Mientras escuchaba los comentarios insensibles de la hermana de Mike, una oleada de ira se elevó dentro de mí, amenazando con desbordarse. Su insensibilidad ante la condición de Mike era asombrosa, su enfoque en sus propias necesidades y demandas completamente insensible. Pero por mucho que quisiera arremeter, sabía que hacerlo solo empeoraría la situación, lo que podría causarle más angustia a Mike. Respirando hondo, me obligué a mantener un exterior tranquilo, reprimiendo las ganas de confrontarla. Con un suspiro de resignación, agarré mi billetera, extrayendo más dinero del necesario para cubrir sus gastos. Me irritó ceder a sus demandas, pero sabía que preservar la paz en la habitación del hospital era primordial. Cuando se fue, sus talones chasquearon bruscamente contra el suelo, sentí una sensación de alivio bañándome. Pero duró poco, reemplazado por una nueva fuente de preocupación cuando llamó a un niño a la habitación. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que era su hijo, mi sobrino, dejado atrás a su paso. As he approached me tentatively, I couldn't help but feel a pang of sympathy for the boy caught in the crossfire of his mother's demands. And as he handed me a letter from Mike, a small piece of paper torn from a notebook, my curiosity piqued. Hastily unfolding the letter, I scanned its contents,
my heart skipping a beat as I realized its significance. Mike had arranged to meet his sister at a cafe, only for their plans to be disrupted on the day of their meeting. But the letter held more than just logistical details. It was a testament to Mike's foresight, his concern for his nephew's well-being evident in his words. With a heavy heart, I reassured the boy that he had done well, patting his head gently in a gesture of comfort. And as I read Mike's words, a renewed sense of determination filled me. Whatever challenges lay ahead, I would face them head-on, guided by the love and resilience that had brought us this far. As I read through Mike's letter, the pieces of a disturbing puzzle began to fall into place. The events he described painted a chilling picture of manipulation and deceit, with his sister at the center of it all. The revelation of his mysterious injury, inflicted during the disputes over his mother's inheritance, sent a shiver down my spine. Mike's suspicion that his life was in danger seemed more plausible now than ever before. The calculated nature of his sister's actions, from inflicting the injury to involving their nephew in their inheritance discussions, spoke volumes about her ruthlessness. With a heavy heart, I checked Mike's tie, searching for the evidence of his sister's malicious intent. And there it was, a faint scar, a grim reminder of the danger that lurked in the shadows. The sight filled me with a mixture of anger and disbelief, the knowledge that someone could stoop so low for financial gain unfathomable to me. As I carefully redressed Mike's wound, my mind raced with a flurry of thoughts. How had I not seen the signs before? How could I have been so blind to the danger that lurked in our midst? But dwelling on the past would get me nowhere. The priority now was ensuring Mike's safety and uncovering the truth behind his sister's motives. With a sense of urgency, I turned my attention to the inner pocket of Mike's jacket, where he had hinted at further evidence. As I searched through its contents, my heart pounded in anticipation, every rustle of fabric echoing in the silence of the hospital room. And then, my fingers brushed against something, a small, folded piece of paper tucked away amidst the fabric. With trembling hands, I unfolded it, revealing a series of photographs, evidence of his sister's deceit, captured in black and white. As I studied the images, a cold fury settled over me, the truth of Mike's words laid bare before me. His sister's betrayal was undeniable, her actions a stark reminder of the darkness that lurked within the human heart. But amidst the anger and the pain, a steely resolve took hold. We would not let her win. We would fight for justice, for truth, and for the love that bound us together. And as I looked down at Mike's sleeping form, I knew that no matter what challenges lay ahead, we would face them together, united in our determination to overcome whatever obstacles stood in our way. As I listened to Mike's sister spin her web of lies, a quiet fury simmered beneath the surface. Her nonchalant demeanor, coupled with her blatant disregard for the truth, only fueled my determination to uncover the full extent of her deceit. With a carefully composed facade, I probed her with questions, each one a calculated attempt to unravel the tangled web of lies she had woven. Memories of Mike and their father, details about her divorce, and the events leading up to Mike's accident, all were fair game as I sought to expose her true intentions. But with each passing question, her irritation grew, her facade cracking under the weight of my scrutiny. Her dismissive remarks only served to fuel my resolve, reminding me of the stakes at hand. This wasn't just about inheritance or family ties, it was about justice, about holding her accountable for her actions. And then, just as I was on the brink of a breakthrough, she pushed me away, her words a sharp reminder of the barriers that divided us. He was my father, she spat, you're just an outsider who married into the family. Her words stung, a bitter reminder of the divisions that had plagued our relationship from the start. But I refused to back down, my resolve steeling in the face of her hostility. Mike's life-threatening accident had drawn me into this tangled web of deceit, and I would not rest until the truth was laid bare. With a steady gaze, I pleaded with her to tell the truth, to set aside her pride and confront the reality of the situation. But deep down, I knew that the road ahead would be fraught with challenges, each one testing the limits of our resolve. Yet despite the obstacles that lay ahead, I remained steadfast in my determination to seek justice for Mike, to uncover the truth that lay hidden beneath the surface. And as I looked into her eyes, I knew that no matter what lies she spun, the truth would always find a way to shine through. As the voice recorder played, the air in the room seemed to grow heavy with tension, every word a damning indictment of Mike's sister's true nature.
Her initial denial gave way to shock as the recording unfolded, her carefully constructed facade crumbling before my eyes. The recording began with Mike expressing his concerns about their conversation, his voice tinged with a sense of foreboding. He spoke of his intention to record their discussion as evidence, a precautionary measure born out of desperation. But it was his sister's words that chilled me to the bone. With a cold calculation, she pressured Mike for a larger share of their father's inheritance, her motives laid bare for all to see. She confessed to inflicting the cut on Mike's thigh, a sinister reminder of the lengths she would go to in pursuit of her goals. Her words dripped with malice as she gloated about her capabilities, her threats a stark reminder of the danger that lurked in the shadows. And as Mike tried to steer the conversation away, suggesting a change of location, her demeanor shifted once again, her true colors shining through. In that moment of clarity, Mike made a split-second decision, entrusting a letter to his nephew in the hope that I would find it. And as he treated his sister to lunch, his actions belied the danger that lurked beneath the surface, his calm facade belying the turmoil that raged within. But it was during their walk home that the situation took a turn for the worse. As his sister's shouts echoed through the street, Mike remained resolute, his determination to seek justice unwavering. And then, in the chaos that followed, the recording abruptly stopped, leaving us with more questions than answers. As I listened to the final moments of the recording, a sense of unease settled over me, the realization sinking in that Mike's life was in grave danger. But amidst the uncertainty and fear, one thing remained clear: we would stop at nothing to uncover the truth, to hold his sister accountable for her actions, and to ensure that justice prevailed, no matter the cost. The arrival of the police marked a turning point in the room, their presence a stark reminder of the gravity of the situation. As the detectives revealed themselves, the sister-in-law's facade of confidence crumbled, replaced by a palpable sense of fear. With nowhere to run and the truth closing in around her, she frantically searched for an escape route, her desperate attempts to evade responsibility falling on deaf ears. And as the detectives moved in to question her, her feeble excuses were met with a dismissive wave, their focus unwavering in the face of her flimsy attempts at denial. With each passing moment, the reality of her actions began to sink in, the weight of her deceit bearing down on her with each step closer to justice. And as the police led her away, her once defiant demeanor gave way to a sense of resignation, the consequences of her actions finally catching up to her. As the room fell silent once more, a sense of relief washed over me, the knowledge that justice had been served, bringing a measure of closure to the chaos that had engulfed us. And as I handed over the voice recorder to the lead investigator, a sense of gratitude welled up within me, thankful for the swift action of the authorities in bringing the truth to light. But amidst the turmoil and uncertainty, one thing remained certain: we would stand united in the face of adversity, our bond stronger than ever as we navigated the challenges that lay ahead. And as I looked down at Mike's sleeping form, a sense of hope flickered in the darkness, a reminder that even in our darkest moments, there was always light to be found. Mike's unwavering commitment to his nephew's well-being was evident in every word of the letter he had left behind. As I listened to the heartbreaking truth revealed within its pages, I couldn't help but marvel at Mike's selflessness, his determination to rescue his nephew from the clutches of his cruel mother shining through with unwavering clarity. The sister-in-law's true nature had been laid bare, her callous indifference towards her own son a stark contrast to the love and devotion he deserved. And as I watched the former brother-in-law embrace his son with a fierce determination, I knew that we had a long road ahead in ensuring the boy's safety and happiness. A pesar de los desafíos que se avecinaban, sentí un renovado sentido de propósito corriendo por mis venas, la determinación de estar al lado de Mike en la lucha por la justicia y la protección de su sobrino. Y al reflexionar sobre los sacrificios que había hecho, supe que no había mayor legado que el amor y la compasión que había mostrado hacia su familia. Al final, la herencia parecía insignificante en comparación con el vínculo que nos mantenía unidos, un vínculo forjado en el amor, fortalecido por la adversidad e inquebrantable ante los desafíos que pueda deparar el futuro. Y mientras miraba hacia el incierto camino por delante, sabía que con Mike a mi lado, enfrentaríamos lo que se nos presentara con una determinación inquebrantable y una determinación inquebrantable. Y en intentos desesperados de razonar con ella, permaneció obsesionada con sus delirios, negándose a aceptar la responsabilidad de sus acciones.
Su arrebato solo sirvió para solidificar las pruebas en su contra, incriminándose aún más a los ojos de las autoridades. A medida que se desarrollaba la confrontación, no pude evitar sentir una sensación de incredulidad por lo lejos que estaba dispuesta a llegar para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Su intento de culpar a los demás solo mostró las profundidades de su depravación y el alcance de su manipulación. A lo largo de la terrible experiencia, el sobrino permaneció estoico, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. A pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor, se mantuvo firme, un símbolo de resiliencia ante la adversidad. Y mientras lo veía contar valientemente los eventos que llevaron a la caída de su padre, sentí una oleada de orgullo por su coraje y fortaleza. En ese momento, quedó claro que nuestra prioridad no era solo garantizar justicia para Mac, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de su sobrino. Y a medida que continuábamos navegando por los complejos procedimientos legales que teníamos por delante, sabía que haríamos lo que fuera necesario para protegerlo de más daños. Al final, aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, me tranquilizó saber que no estábamos solos en nuestra lucha por la justicia. Juntos, permaneceríamos unidos contra las fuerzas de la injusticia, decididos a buscar la verdad y la rendición de cuentas ante la adversidad. Y mientras nos embarcábamos en este viaje, me aferré a la esperanza de que prevaleciera la justicia, cerrando un capítulo empañado por el engaño y la traición. Ella no tenía nada que ofrecer, alegando que no tenía un centavo y carecía de activos valiosos. Su extravagante estilo de vida, al parecer, estaba construido sobre una base de engaño y engaño, e incluso sus preciadas posesiones resultaron ser meras imitaciones. A pesar de su falta de remordimiento o responsabilidad, prevaleció la justicia ya que se la responsabilizó por sus acciones. Con pruebas concretas en su contra, era poco lo que podía hacer para evadir las consecuencias de sus actos. Y mientras enfrentaba toda la fuerza de la ley, no pude evitar sentir una sensación de cierre sabiendo que ya no representaría una amenaza para los demás. En cuanto a Mac, su camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Si bien las heridas físicas sanarían con el tiempo, las cicatrices emocionales dejadas por la traición de su hermana indudablemente persistirían. Sin embargo, con el apoyo de sus seres queridos y el conocimiento de que se había hecho justicia, confiaba en que encontraría la fuerza para superar esta terrible experiencia. Y mientras mirábamos hacia el futuro, me llené de esperanza al saber que nuestra familia había salido fortalecida de los desafíos que habíamos enfrentado. Juntos, reconstruiríamos y avanzaríamos, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando la promesa del mañana. La propuesta de Mac de dividir la herencia de su padre en partes iguales fue un testimonio de su justicia y generosidad, a pesar de los tumultuosos acontecimientos que la rodearon. Aunque la mayor parte de la herencia se destinó a los gastos médicos y honorarios legales de Mac, una parte aún terminó con su cuñada. Sin embargo, incluso esa cantidad se agotó rápidamente por sus problemas legales, exacerbados por sus decisiones impulsivas de contratar y despedir abogados, dejándola con poco que mostrar por sus acciones. Mientras tanto, con la batalla por la custodia resuelta, el sobrino comenzó a prosperar bajo el cuidado de mi excuñado, apoyado por sus abuelos. La estabilidad y el amor que recibió le permitieron recuperarse tanto física como emocionalmente del trauma infligido por su madre. Su nueva felicidad en un ambiente acogedor marcó un nuevo comienzo para él, libre de las sombras de su pasado. En cuanto a Mac y a mí, nuestro viaje dio un giro inesperado con la noticia de mi embarazo. A pesar de los desafíos que habíamos enfrentado, abrazamos este nuevo capítulo con esperanza y optimismo. Prometimos usar las lecciones aprendidas de las acciones de la hermana de Mac para inculcar valores de amabilidad y empatía en nuestro hijo, asegurándonos de que crecieran para difundir alegría y compasión en el mundo. Con nuestra familia en expansión y nuestros corazones llenos de amor, nos embarcamos en la siguiente fase de nuestras vidas, creyendo que nuestra felicidad apenas comenzaba.